particular, que no puede tener momentos sin medicamentos. Los medicamentos siempre deben estar presentes. Pero ¿cuál es exactamente el problema? Ana Cherek está con nosotros para contarnos desde la perspectiva de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Perú cuáles son los problemas más importantes que enfrentan. Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Y Omar Neira, representante del colectivo Los Pacientes Importan, que también trabaja arduamente por estos temas. Bienvenido, Omar, también. Gracias por estar con nosotros. Ana, cuéntame, ¿cuál es el problema? A ver, esclerosis múltiple es una enfermedad que es considerada rara o huérfana, por lo tanto, mal haríamos en hablar solamente de esclerosis múltiple, porque el problema de los medicamentos o acceso a los medicamentos afecta a esclerosis múltiple, pero también afecta a muchas otras patologías, como bien Omar ahora nos puede mencionar también. En particular, nosotros tenemos ya desde hace muchos años una dificultad muy grande para que los pacientes tengan posibilidades de recibir el medicamento o el fármaco que necesitan de acuerdo al tipo de esclerosis múltiple que tienen. Si bien esta es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad autoinmune, existen tratamientos que la pueden volver crónica. Esclerosis múltiple está considerada como la segunda fuente de discapacidad en gente joven en el mundo. ¿Se sabe cuánta gente tiene en el mundo esclerosis múltiple? Sí, estamos hablando de 2.800.000 personas en el mundo. ¿Y en el Perú? En el Perú alrededor de 2.500 personas con este diagnóstico. En realidad somos pocos, por eso es que se nos considera dentro del grupo de las enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Si no tenemos acceso a un tratamiento oportuno, a un tratamiento que nos permita, digamos, controlar la enfermedad, lo que va a pasar es que esta va a avanzar. Y al avanzar, lo que va a producir es discapacidad. De hecho, yo tengo esclerosis múltiple hace 25 años, pero como le comentaba a Omar hace un momento, yo he usado ya 4 medicamentos. Hay gente que no ha usado ni uno. ¿Y tú has podido ralentizar el avance de la enfermedad? De hecho, yo llevo una vida normal, que es lo que se espera para todos los demás. Esta enfermedad tiene una característica que además es un poco malvada, entre comillas, y es que afecta a las personas en la edad más productiva de la vida. Se diagnostica entre los 20 y los 40 años. La más productiva. Cuando uno está recién haciendo su plan de vida, ¿no? Entonces, realmente tener un diagnóstico a tiempo, un tratamiento adecuado, un seguimiento adecuado, un control, un cambio cuando es necesario, para nosotros es vital, es fundamental. Omar, ¿por qué las enfermedades, cómo las has denominado? Raras o huérfanas, tienen que lidiar todo el tiempo con el sistema para la obtención de medicamentos? Es un tema complejo discutir, que en Perú no solo son para enfermedades raras, sino son para las enfermedades en general. Buen punto. En el Perú, o sea, lastimosamente tenemos que hacer esta lucha, pero en este caso, a ver, levantar la voz, porque si tuviéramos un Estado, un Ejecutivo que planificara por aquellas cosas que realmente importan, la salud de las personas, una burocracia no indolente como la que tenemos, podría llevarse mejor las cosas. O sea, finalmente sí. A ver, es indudable e indiscutible que el tratamiento para las enfermedades raras son de alto costo. O sea, eso es cierto. ¿Por qué son de alto costo? Elemental. Solo son un número de personas pequeño. Entonces la investigación, la industria, le cuesta mucho más hacer todo ello y por lo tanto es de alto costo. Si fuera una enfermedad pues que tiene el 10% de la población, definitivamente va a tener otro tipo de consideraciones económicas. Pero eso no quiere decir que dejemos de atender a los seres humanos. Sin duda. Y sí se pueden hacer mejores cosas, se pueden mejorar, existen muchas alternativas. Entonces, durante muchos años hemos venido luchando contra el Ministerio de Salud en el sentido que la burocracia entienda que el acceso a las medicinas, el acceso oportuno y de calidad es fundamental para los seres humanos, más allá de trámites
y burocracias. Insistiré mucho en la burocracia porque hay mucho de burocracia en esto. Y entonces tú ves que hay otros países que avanzan mucho, hay medicamentos en el mundo que muestran que son realmente eficaces en análisis de riesgos-beneficios, hablamos mucho en COVID sobre esto, tienen más beneficios que riesgos y se aplican en el momento oportuno. Pero si lo haces después de 5 años, el paciente se deterioró, Claro. digamos, cuando lo pudiste hacer, entonces es un análisis que necesitamos hacer claro un tema de tener presupuesto especial para estas enfermedades y facilitar ese acceso que sí existe. La experiencia de Ana es real, o sea, tú la ves, yo le decía, yo te veo en la calle y nunca dirías Pensarías, que ¿no? tiene un diagnóstico hace 20 y tantos años como tal. O sea, las personas pueden vivir bien, pero ¿cuántas personas de las 2000 y tantas que hay en el Perú ven a Ana y dirían yo me podría sentir como ella? Porque tiene que ver con acceso. Y quien tiene que asegurar el acceso oportuno y de calidad a las medicinas en el país es el Estado. Es el Estado. Y eso Clarísimo. no suele pasar. Ok. Ana, cuando el Estado no puede proveer de estos fármacos y los tienes que conseguir por la vía privada, ¿cuán caros son? ¿Cuán difíciles de obtener son? A ver, no es difícil obtener si tú tienes un seguro privado, por ejemplo, ¿no? Porque salvo un seguro privado que tiene una cláusula de exclusión, todos los demás tienen cobertura para la mayoría de los tratamientos que hay para esclerosis múltiple. Son caros si estamos hablando de medicamentos que te pueden costar 100.000 soles al año. ¿Qué me estás diciendo? O de pronto más. Hay algunos que se usan solamente 2 veces, por ejemplo, en un año, y luego el siguiente año lo usas 2 veces más, y luego en 5 años te olvidas de usar ningún tratamiento. Pero estamos hablando de una efectividad enorme y de un costo también enorme, ¿no? El tema aquí no es que seamos caprichosos y querramos los medicamentos más caros, porque hay medicamentos que de pronto no son tan costosos, pero el punto es, en la medida en que el tratamiento funcione con la persona, no hay razón para cambio. Si a mí me va bien con un medicamento por 10 años, ¿para qué lo voy a cambiar? Me mantengo con él. El problema es cuando el medicamento no funciona. Y esto no es solamente una competencia del MINSA, también estamos hablando de salud. Sin duda. Por supuesto, que mantiene a las personas con un solo medicamento, y eso es otro tema importante, hay solamente 2 guías de diagnóstico y tratamiento hechas en el Perú, y una de ellas es para esclerosis múltiple. La guía no se cumple. Ah, no te creo. No, la guía no se cumple. Y la guía es como un libro coquito para aprender a leer. Dice paso 1, paso 2 para el diagnóstico, luego en el tema del tratamiento, si el tratamiento A no funciona, qué tratamiento se usa, si este no funciona, ¿Por qué no se cumple? ¿Por desconocimiento, por desidia? Bueno, yo no voy a calificar por qué. Lo que puedo decir es que no se cumple y que Salud tiene su propia guía. Se supone que el Ministerio de Salud es el ente rector. Así es. El Ministerio de Salud tendría que hacer cumplir esa guía. Lamentablemente somos nosotros los pacientes que tenemos que llevar la voz para que esto se cumpla. El tema es que no necesariamente nos escuchan. De allí la importancia de contar con espacios como este que permitan visibilizar cuál es nuestro problema y el problema de otras patologías también, ¿no? Hay patologías que vienen esperando años porque se les apruebe las guías de práctica clínica o que se les aprueben tratamientos y hasta ahora no. La gente, nuestra esclerosis múltiple no es mortal. Si bien puede llevarte a un grado muy alto de discapacidad, es decir, estar postrado, no necesariamente vas a terminar muriendo como consecuencia de la esclerosis múltiple. Sin embargo, hay otras patologías que sí. Niños que mueren por falta de tratamiento. Entonces, estamos hablando de una situación, como decía Omar, que va más allá, ¿no? de
del tema de una medicación. Correcto. O de un costo, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas. Eso no tiene precio. Omar, y a nivel del capital humano, los médicos en las regiones del Perú, ¿podrían diagnosticar con facilidad la esclerosis múltiple? ¿Les es una enfermedad de fácil diagnóstico o pueden cometer errores, no darse cuenta, no entender de qué se trata? Como decía Ana, en la medida que estas guías sean, digamos, visibilizadas y a nivel nacional, bajo un liderazgo único del MINSA, que debería suceder, los médicos a cierto nivel tengan esta educación y especialización, es posible. Pero claro, tú tienes a Salud que tiene sus propias políticas, porque hay una discusión de fondo entre financiadores y prestadores de salud. No es una institución, digamos, que en términos generales funciona con el financiamiento privado de los que somos empleados. Entonces, al tener estas, digamos, distorsiones en los servicios de salud, vienen estas consecuencias. O sea, yo creo que sí hay muchos más pacientes con este diagnóstico que no llegan a ser diagnosticados. Un subregistro. Y esa es una discusión, el tema del recurso humano en el país, porque tiene que ver con otra discusión de fondo, que hoy en día con los nuevos presidentes regionales y alcaldes viene a discusión. ¿Es necesario tener hospitales especializados en todas las regiones? A simple vista suena que sí, pero en la práctica es la respuesta a tu pregunta. No tenemos la cantidad de profesionales especializados para cubrir toda esta gama. Y bajo ese contexto, algo que debería ser una discusión y un consenso en el Perú, debería ser la atención primaria, que funciona a través de redes, de tener un sistema de salud bajo un liderazgo único que te permita poder a través de un canal directo y no tener posiblemente el vía crucis que tienen los pacientes de enfermedades raras para llegar a un tratamiento en el Perú, que bajo guías que existen en el mundo, muchas hay que copiarlas, ya están, ya funcionan, el sistema funcione. Claro. Y tenemos presupuesto, no es un asunto de presupuesto, Carlos. ¿Sí? Perú tuvo acceso a un crédito de $300 millones en el 2018 para lo que son redes integradas. Si tú me preguntas cuánto se usó de eso, te caes de espaldas en este momento porque no se usó prácticamente. Tremendo. ¿Cuántas vidas salvaríamos y hubiéramos salvado inclusive en la pandemia? Si activáramos las redes de atención, la atención primaria como un mecanismo que además es mucho más eficiente de los sistemas hospitalarios. Y entonces, ¿quiénes llegan a los sistemas hospitalarios especializados? Pacientes que ya tengan. Entonces, tú diagnosticas abajo, pero de lo contrario siempre son cuellos de botella y siempre vamos a seguir sufriendo. En la mañana veía que se quejaban pacientes de salud que no tienen acceso a radioterapia, porque creo que algunos convenios no se han cumplido. O sea, no puede ser, y eso sí tiene que ver con vidas humanas. Correcto. Ana, me quedan 30 segundos. Una reflexión final que quisieras hacer en esta conversación. No somos una cantidad de dinero, somos seres humanos que merecemos que se cumplan nuestros derechos, ¿no? No es un favor. Tener acceso a un tratamiento que sea adecuado para el manejo de nuestras enfermedades es un derecho. Ana Chareque, muchas gracias. A ti, Ha sido muy claro. Buenas Gracias noches. por haber estado con nosotros. Omar Neira también. Gracias por haber estado. Gracias, Carlos, como siempre. Bueno, el tema está claro y está planteado. Las personas son lo primero. Siempre. En la esclerosis múltiple